En el video anterior entonces vimos la jerarquía en cuanto a la normatividad internacional y la jerarquía en cuanto a la normatividad nacional, y quedamos en que había leyes estatutarias con una mayor jerarquía y leyes ordinarias. Dentro de esa misma normatividad encontramos las leyes marco. Me gustaría que le pegaran una miradita a la Constitución o al menos al documento que ya les pasé, para que ese tema les quede más claro. Digamos, hoy vamos a hablar de la norma jurídica, ya no vamos a hablar de una jerarquía, ya no vamos a hablar de una norma específica, sino que vamos a hablar de la norma jurídica como un juicio. Digamos que como cualquier juicio entendido como una enunciación, ¿cierto? No entendido como un proceso en el cual se están discutiendo intereses de las partes, sino entendido como un enunciado, digamos que tiene un sujeto y un predicado que va concatenado a una cópula. Dentro de la norma encontramos ámbitos de validez y encontramos también una validez que ya hemos mencionado, que es la validez formal y la validez material. Cuando hablamos de ámbitos de validez, hacemos relación a el tiempo, a las personas o al espacio. Cuando queremos hablar de un ámbito de validez espacial, entonces nos referimos hasta dónde la norma puede llegar. Por ejemplo, un acuerdo municipal tiene un ámbito de validez espacial que es el municipio. Entonces, el espacio o el territorio hasta donde la norma llegue a imperar. El ámbito de validez temporal pues hace relación al tiempo, y es desde cuándo la norma inicia o cuándo se da su vigencia, o hasta cuándo, digamos, cuándo muere la norma o cuándo pierde vigencia. Porque hay normas que permanecen en el tiempo, pero hay normas que son dadas para un ámbito de validez temporal determinado. También está el ámbito de validez personal, y eso se refiere a cuando la norma va dirigida a una universalidad, es decir, a la totalidad de las personas, a un determinado grupo o a un individuo, y entonces la llamaremos individuales. La norma jurídica entonces tiene un sujeto, una cópula o una hipótesis, que es un enunciado que nos lleva a una consecuencia jurídica. Por ejemplo, el que matare, ya tenemos el sujeto, en este caso es un sujeto indeterminado. Indeterminado es porque la norma no dice si Pedro mata a... No, la norma dice el que matare a otro. Es, digamos, un sujeto indeterminado y nos trae un verbo, en este caso el verbo es matar, y nos trae un predicado que es una consecuencia jurídica. Entonces se da el nexo entre un sujeto, una hipótesis y un predicado que es, en este caso, la consecuencia jurídica. Vamos a ver una definición de norma jurídica y partimos de ahí.
Dice, ¿qué dice? Los juicios normativos que se han dado en llamar reglas de derecho o proposición normativa tienen un objeto cultural, como ya vimos al principio del curso. Eso lo habíamos visto. Y por su carácter de regulador de conducta lo llamamos juicios del deber ser, o imputativos o atributivos o normativos, a diferencia de los juicios del ser que expresan o enuncian lo que es, lo que será y lo que ha sido. En los juicios normativos no tenemos la certeza de que dado A siempre será B, porque estamos hablando de la cultura, ya eso lo hemos mencionado varias veces. Es posible que no se dé la consecuencia jurídica, pero es el deber ser. Entonces, cuando hablamos de juicios normativos, hablamos de imputar a una conducta una consecuencia jurídica. Iba a leerles, entonces, dice Viloro Toranzo que la norma jurídica es la formulación técnica de un esquema construido conforme a una valoración de justicia dada por el legislador a un problema histórico concreto. Entonces, ¿qué hay en una norma jurídica? Un dato fáctico, una valoración de ese dato y una construcción de una solución formulada técnicamente, que es, digamos, la consecuencia jurídica. Digamos que la norma jurídica como juicio tiene un sujeto, una cópula, que es el concatenante, y un predicado. Entonces, trasladándolos a conceptos jurídicos, encontramos un sujeto que puede ser determinado o indeterminado. ¿Cuándo es un sujeto determinado? La mujer que, el hombre que. Entonces, está determinando el género. El funcionario público que. Entonces, está haciendo relación a una condición que es la de ser funcionario público. Cuando el padre, cabeza de familia, entonces está determinando una condición de padre, cabeza de familia. Cuando diga el que, entonces es indeterminado y no tiene una condición especial el sujeto. Entonces, el sujeto, luego la hipótesis o el supuesto normativo o una condición determinada, y luego un predicado, que es lo que llamamos la consecuencia jurídica. Y entonces decimos que hay un sujeto, una hipótesis y una consecuencia jurídica como elementos que constituyen la norma jurídica. Habíamos dicho en una clase anterior que los juicios normativos tienen una relación de imputación entre sujeto y consecuencia jurídica.
no es un nexo causal como está plasmado en las leyes naturales, en las ciencias del ser, ¿cierto? Dado A siempre será B, dado A es B. En la norma jurídica planteamos entonces, por ser un objeto cultural, por estar ligado al libre albedrío, por estar ligado a la libertad, decimos que dado A debe ser B. Debe ser B. Habíamos dicho que las leyes de la naturaleza expresan relaciones constantes entre fenómenos. No pasa así con las normas jurídicas. Según el profesor García Maínez, los juicios se dividen en categóricos e hipotéticos. Los categóricos pueden ser positivos o negativos. Esto quiere decir que son o mandatos o prohibiciones. Tenemos en el documento digamos, una división de los juicios y decimos que hay juicios afirmativos y negativos. Entonces sabemos que cuando son afirmativos vienen acompañados de un sí o un poder hacer, y cuando son negativos vienen acompañados de una negación o de un no o de una prohibición. Pueden ser universales, particulares o singulares. Entonces, si están dirigidos a todos los sujetos, son universales. Si están dirigidos a un determinado grupo, por ejemplo, las personas que estén agrupadas en el sindicato tal, esos son, digamos, particulares, o singulares cuando están, digamos, dirigidos hacia una persona. Los juicios categóricos, digamos, que no admiten una contradicción, pues se imponen. En Colombia, por ejemplo, el artículo 11 de la Constitución habla del derecho a la vida, es inviolable, y si dijera el derecho a la vida es inviolable o será violable si, entonces ya decimos que es un juicio disyuntivo. En este caso digamos que es categórico, pero también los juicios se hacen utilizando lo que se llama la hipótesis. En el Código Penal son hipótesis. El que matare a otro, el que, siempre hablamos de una hipótesis. En el proceso, digamos, en el Código Penal encontramos siempre hipótesis. Cuando encontramos que haya una alternativa, es decir, si llueve o si hace calor, entonces hablamos ya de un juicio disyuntivo. Les dejo como tarea ejemplos de juicios problemático, apodíctico, asertórico, analítico y sintético. Les dejo esa investigación a ustedes y van a hacer un ejemplo de cada uno de ellos. No tienen que enviármelo, es para ustedes. Dijimos que las normas jurídicas pertenecen a los juicios del ser. Toda vez que dado un antecedente se señala una consecuencia, pero no una consecuencia inevitable, infalible, fatal, fácilmente predecible, sino como una consecuencia del deber ser. La fórmula de esquematizar entonces las normas jurídicas es dado A debe ser B, a diferencia de las ciencias del ser. Los juicios
que tiene nuestra normatividad, digamos, son reguladores de la conducta humana. Por eso los llamamos juicios normativos. Cuando los juicios dan una posibilidad de que alguien, si quiere o no quiere, digamos, dirija su voluntad hacia una acción, entonces decimos que esos son juicios atributivos. Entonces le conceden a las personas unos derechos que no los obliga a que se cumpla ese derecho. Por ejemplo, las personas tienen la posibilidad de votar cuando cumplen 18 años, pero la ley colombiana no obliga a votar. Decimos que son imputativos porque a una hipótesis normativa que se cumpla se le imputará una consecuencia jurídica. La norma, según la doctrina tradicional, es un juicio categórico que implica una orden o un mandato. Pueden venir de manera positiva o pueden darse de manera negativa, ¿sí? De manera positiva, usted deberá parar cuando hay un semáforo en rojo, pero también podríamos entenderla como negativa, con no se podrá conducir, o digamos no se podrá acelerar el vehículo cuando está el semáforo en rojo. Cuando hablamos del Código Penal, el Código Penal no nos está diciendo que está prohibido matar. El Código Penal está describiendo una conducta hipotética que es el homicidio y está dando una consecuencia jurídica que es una sanción. Por lo tanto, cuando hay una sanción, entendemos que lo que está diciendo la norma es imponiendo abstenerse de realizar determinada conducta, y en caso contrario, o sea, si realizamos esa conducta vamos a tener una consecuencia jurídica. En el caso del derecho penal sería la sanción de prisión o una multa o la sanción que sea, digamos, pertinente para el tipo de conducta que viola el deber ser o que viola el imperativo que impone la norma. Hay diferentes autores, yo no me voy a referir a ellos, ya hemos hablado de la norma jurídica según Kelsen y hablábamos que era una proposición jurídica doble compuesta por una norma primaria y una norma secundaria. Dice así: dada una conducta determinada del hombre debe ser un acto coactivo, la sanción. Entonces, según este autor, la norma secundaria es la prestación o el deber jurídico. Según Carlos Cosio, las normas jurídicas no son órdenes ni juicios hipotéticos, sino disyuntivos, y sostiene la formulación del siguiente esquema: dado A debe ser P, o dado no P debe ser S. Para Cosio, la norma jurídica se enuncia así: dado un hecho con una determinación temporal, debe ser la prestación por un sujeto obligado, o dada la no prestación, debe ser la sanción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Dice, hay un mandato o un mandamiento.
o está presentado de forma positiva o está presentado de forma negativa. Si está presentado en forma negativa, digamos una prohibición, y la gente cae inmersa, una persona cae inmersa en esa prohibición, entonces tendrá la sanción jurídica. Digamos entonces, para no alargar mucho el tema de la norma jurídica, que se presenta en diferentes formas, pero siempre con un sujeto, una hipótesis y un predicado que es la consecuencia jurídica. Vamos a mirar una clasificación que hace García Maínez de las normas jurídicas. Esta clasificación se hace atendiendo a diferentes puntos de vista. Primero, miremos el punto de vista del sistema al que pertenecen. Entonces, si pertenecen al sistema colombiano, al interno, decimos que son nacionales. Si pertenecen al ordenamiento, digamos, de otros estados, decimos que son extranjeras. Y como ya hemos hablado de los tratados internacionales, decimos que son de derecho uniforme. Hace relación entonces desde el punto de vista al que pertenecen las normas nacionales, las extranjeras o las, digamos, que se han firmado con otros estados, pero que las vamos a llamar uniformes. Desde el punto de vista de su fuente, hablamos del derecho escrito. Nuestro ordenamiento jurídico es el romano-germánico, y nuestro ordenamiento jurídico entonces es un ordenamiento escrito. Está también desde el punto de vista del derecho consuetudinario, que hace relación a la jurisprudencia que nosotros ya hemos visto, al precedente judicial. En el ordenamiento jurídico norteamericano y en el ordenamiento jurídico inglés, entonces el precedente judicial es, digamos, lo que se trata para un caso concreto. Es decir, se coge un caso igual y se mira la solución a ese caso igual, y de acuerdo con ese precedente, entonces se toma la decisión por parte de los jueces. Los abogados en sus alegatos hablan de esas jurisprudencias y las mencionan en casos concretos para, digamos, plantear sus pretensiones. Eso es lo que llamamos el common law, ¿sí? Eso, digamos que el nombre de common law hace relación a una legislación que terminó siendo común, o sea, para todos, en Inglaterra. Estamos hablando de hace muchos años, pero lo que quiero decirles es que es el precedente judicial, es el antecedente judicial lo que determina en el derecho anglosajón la fuente última de derecho. Las normas jurisprudenciales son fuente de derecho. Ya en un curso anterior vimos cuál es la fuerza, y en un documento que ustedes están leyendo del doctor Aníbal Torres Vázquez, ustedes están viendo entonces la fuerza que tiene la jurisprudencia dentro de las fuentes del derecho y dentro del ordenamiento colombiano. Desde el punto de vista de su ámbito de validez espacial, ahorita habíamos hablado de la validez espacial como un ámbito, y es el espacio de tierra donde un
donde una norma es aplicable. Ya vimos que hay normas que no son aplicables para, digamos, todo el estado, pero sí para un municipio o para un departamento. Desde su ámbito de validez temporal o de validez del tiempo. Sí, es el lapso de tiempo durante el cual se conserva la vigencia de una norma. La mayoría de las normas dice su vigencia o empezará desde su promulgación o tendrá una vigencia de tanto tiempo o empezará a regir en tal ciudad, en tal departamento, en tal fecha y en tal departamento en tal fecha. Entonces tendría un ámbito de validez temporal diferente atendiendo al ámbito de validez territorial. Las normas pueden ser permanentes o de vigencia no determinada y de una duración o plazo fijo, y la llamamos entonces de vigencia determinada. Desde el punto de vista del ámbito de validez personal, entonces tenemos que distinguir entre normas generales, abstractas, que abarcan un número indefinido de personas, y las normas individuales que se refieren a un sujeto en concreto o a un determinado grupo o miembros de una clase determinada individualmente. Ya eso lo hablamos anteriormente y dijimos entonces que puede ser universal, general, particular o individual. General o universal, particular o individual. Una norma particular sería una sentencia que va dirigida a una persona, pero también puede haber una norma que esté dirigida a un grupo, a un determinado grupo. Los profesores de cátedra, entonces está determinando que son unos profesores y que son los de cátedra. Entonces ya estaría, digamos, no individualizando, pero sí determinando los miembros de un grupo determinado. Ya vimos cuando hablamos de la jerarquía normativa, vimos lo que decía Kelsen. Entonces, desde el punto de vista de su jerarquía, digamos, hay normas constitucionales, leyes ordinarias, y eso ya lo habíamos tratado dentro del ordenamiento jurídico. Desde el punto de vista de la sanción, las leyes pueden ser perfectas cuando se da como sanción la nulidad o la inexistencia de los actos. La diferencia entre nulidad e inexistencia. En la nulidad, el hecho o el acto existió, pero por una situación posterior, entonces pierde su validez porque se considerará nulo. La nulidad puede ser absoluta o puede ser relativa. Es absoluta cuando es insaneable, es relativa cuando es saneable. Por ejemplo, una decisión de un joven de 17 años que puede ser ratificada cuando cumpla 18, entonces es una nulidad que puede ser saneable. La inexistencia es que el hecho nunca existió o el acto nunca existió. Por ejemplo, la escritura pública para la venta de los inmuebles es un requisito sin el cual el acto jurídico nunca existió. Es decir, la compraventa
de bienes inmuebles requiere escritura pública. Esa escritura pública registrada, eso lo verán en otra materia, pero esa escritura pública es una condición que si no se da, entonces ya no estaríamos hablando de una nulidad, sino de una inexistencia. ¿Sí? En la nulidad relativa hubo escritura, la firmó un menor de edad, no debió firmarla, pero ya se hizo la escritura y podrá ser saneable. Son insaneables también objeto y causa ilícita. El objeto ilícito, por ejemplo, la venta de órganos o la venta de una persona o la venta de drogas o de armas por un particular, y la causa ilícita hace relación a que el hecho se dé porque lo que creó que se diera ese hecho fue una ilicitud. Por ejemplo, cuando una persona se casa, obligado por los padres de la novia o del novio, y bajo una presión o violencia. Entonces sería una causa ilícita. Entonces, las leyes más perfectas, aquellas cuya violación se ha consumado de modo irreparable, y en tal hipótesis la norma sancionadora impone al infractor un castigo y exige además una reparación pecuniaria. En ese caso estamos hablando de las leyes del Código Penal, que traen un castigo y exigen una reparación pecuniaria. ¿Qué es la reparación pecuniaria? Es la consecuencia patrimonial que tiene una persona al incumplir una obligación o al causar un daño a otra persona, no necesariamente mediante una obligación nacida de la voluntad, sino que puede ser por la culpa o también por el daño cometido por un delito. Hay leyes menos perfectas que no generan efectos jurídicos en su violación, y hay leyes imperfectas cuya inobservancia carece de sanción. Desde el punto de vista de su cualidad, se dividen en positivas o permisivas y negativas. Entonces, si permiten o prohíben una determinada conducta, las primeras hacen alusión a una facultad que se le da al sujeto, y las segundas niegan esa facultad. Desde el punto de vista de su relación de complementación, cuando una norma complementa a otra se llama secundaria. La complementada se llama primaria. Hay normas que remiten a otra norma, ¿sí? Dentro del ordenamiento jurídico encontramos en los diferentes códigos que nos pueden remitir a lo que preceptúa otra norma. Desde el punto de vista de la relación que tienen los sujetos en cuanto a la voluntad, el profesor Giorgio Del Vecchio la clasifica en taxativas o de orden público, y ya habíamos visto que imperan independientemente de la voluntad de los particulares. No es lícito derogarlas, ni absoluta ni relativamente, o sea, ni en una parte ni en total. El derecho público, el derecho de familia, el derecho procesal son ejemplos de ello. Dispositivas son aquellas que valen cuando las partes no disponen otra cosa diferente. Se dividen en interpretativas o en supletivas. Las primeras interpretan la voluntad de las personas
que han, digamos, intervenido en el negocio jurídico, y las supletivas se aplican en ausencia de una regulación especial establecida por los contratantes. Es decir, si vamos a poner un ejemplo, una persona fallece pero no dejó un testamento. En el testamento le permitía, digamos, una cuarta parte de los bienes entregárselos a cualquier persona, y se llama cuarta de libre disposición. Y puede también una cuarta parte de los bienes dejársela para mejorar a uno de los herederos. Si la persona no hace eso, la ley suple la voluntad del particular. ¿Y qué hace la ley? Le dice: hay un orden hereditario. Como la persona no expresó su voluntad testamentaria, entonces lo que hace la ley es suplir esa falta de voluntad, y aparece dentro del ordenamiento digamos, un orden hereditario.